Bueno, buenos días compañeros. Vamos a exponer lo que es la pelea de México del territorio mexicano a favor de Estados Unidos. Los integrantes somos, es Jesús Belmori, mi compañero, y su servidora, Doreen Carrera. Vamos a tratar el tiempo de 1836 a 1853, que fue el periodo en el que se llevó a cabo todo este proceso. Sin embargo, va a ser importante que les demos un poco de contexto para que entendamos de mejor forma los actores que intervinieron aquí y por qué. Y comenzaremos con el conflicto, va a empezar con la rebelión de Texas y se terminará todo esto con el Tratado de Marsella en 1853. Bueno, para empezar tenemos a Gran Bretaña. Gran Bretaña fue un gran actor aquí. ¿Por qué? Porque se estaba dando en esos momentos como la potencia más grande y poderosa del mundo a lo largo del siglo XIX. Eh, Gracias a un proceso de reforma parlamentaria que amplió la participación política, dando así una estabilidad interna y un desarrollo científico y tecnológico que dio paso a lo que ya conocemos como la Revolución Industrial. En 1837, durante el reinado de Victoria, adquirió territorios por medio de conquistas, como son África, Asia y Oceanía. Y para generar mayor capital, los países hispanoamericanos se consolidaron como un importante mercado para las islas británicas y se le conoce como la fábrica del mundo, porque de aquí es donde Gran Bretaña invertía créditos, recursos, etcétera, y obtenía mayor capital, además de que impulsó el desarrollo del ferrocarril, la minería, etcétera. Gran Bretaña se quería expandir aún más, entonces llegó a China y por medio de la comercialización del opio, que es el que vemos aquí, sabemos que el opio es una droga. Entonces se comercializó con China y pues China lo aceptó muy bien, los habitantes les gustó mucho. Sin embargo, hubo muchos problemas porque pues esta droga les hacía mucho daño y llegaban al trabajo todos drogados, en malas condiciones, etcétera. Entonces el gobierno decidió parar esto y dejar de comercializarlo con Gran Bretaña. Gran Bretaña obviamente no iba a salir tan fácil a que ya no lo va a vender con él, entonces se da la famosa guerra del opio, donde les mete a la fuerza que se venda el opio, o sea, no importaba si China lo consumía, si lo vendía, lo que quiera, el punto es que tenía que comprarle a Gran Bretaña el opio. Se da el tratado después de Nanjing, en el cual se le da el territorio de Hong Kong a Gran Bretaña. Cabe destacar que en este momento Hong Kong no era tan importante, pero era un territorio final de cuentas. Se le da también a Gran Bretaña 5 puertos más y sigue en pie la deuda que tiene China con Gran Bretaña por no haber vendido, bueno, no haber comprado el opio. Después, por medio de la presencia militar de Gran Bretaña en la India y en otros territorios, se adquieren más territorios como son Australia y Nueva Zelanda. Australia no va a ser la excepción en muchos de los territorios que vamos a explicar, en el que había familias indígenas, etcétera, pero cuando llega a Gran Bretaña las reduce en un gran número. Y en Nueva Zelanda es un proceso que se da en 1843 y 1847, la guerra con los maoris. Los maoris es una tribu que era muy fuerte, muy tosca, muy salvaje. Entonces, cuando tiene su primer contacto con los europeos, obviamente, pues no los recibieron con los brazos abiertos. Y Gran Bretaña no, o sea, no deciden, no le debe importar eso, y los conquistan y los obliga a aceptar una serie de acuerdos sobre la venta de tierras a los colonizadores británicos. Años antes, ya sabemos que Gran Bretaña había perdido a las 13 colonias que dieran paso a Estados Unidos. Y Gran Bretaña se enfoca en India porque había mucho más comercio allí y se estaba dando la guerra del opio con China. Entonces, Estados Unidos se independiza y se independizó en 1775 y se empieza a crecer, dándose después siendo el mejor socio comercial que tiene Gran Bretaña. En 1848, Estados Unidos pide a Gran Bretaña que le ceda el territorio de Oregón a Estados Unidos para que pues, tenga mayor territorio. Gran Bretaña lo cede sin problema porque había un problema en ese momento estaba en la guerra del opio Gran Bretaña, entonces no podía estar en dos conflictos a la vez y decide dejar por las buenas el territorio de Oregón, además de que en América había puesto un imperio informal, entonces no quería conflicto aquí y no había mucho que perder. Luego tenemos el destino manifiesto. Todo esto porque el desplazamiento de la población de Estados Unidos hacia el oeste, o sea, por ejemplo, aquí vemos en el territorio que el color verde fuerte es Oregon, lo que le cedió después Gran Bretaña a Estados Unidos. Se empezaban a ir hacia el oeste y esto generó
que se absorbiera toda la tasa de natalidad y la inmigración europea, porque para que salirte de tu territorio si ya puedes crear aquí una vida desde cero. Se da posteriormente la era de Jackson. La era de Jackson era cuando el general Andrew Jackson, que es el que vemos aquí a su izquierda, toma la presidencia, bueno, lo escogen y se vuelve presidente. Sin embargo, el periodo es de 1829 a 1841. Esto no implica que Andrew Jackson estuvo todo el tiempo, sino que se dividió y también cooperó Martin Van Buren. Uno de los logros de Jackson era la ampliación de la base electoral. Obvio que cabe recalcar, perdón, que no se le daba este derecho a las mujeres, ni a los esclavos, ni a los indios, solamente se le iba a dar a la población masculina. Y también, por ejemplo, Jackson dio lo que es la educación gratuita, pública, etcétera, pero también después dio lo que fue la igualdad entre ciudadanos, entre comillas sería la igualdad. ¿Por qué? Porque para su producción económica, su comercio, etcétera, el algodón representaba 2/3 de la producción de algodón en México. Sin embargo, ¿quiénes eran los encargados de producir el algodón? Estos de aquí. Las personas de color, los esclavos. Entonces no iba a dejar a Estados Unidos que les iba a dar una mejor calidad de vida ni laboral, no. Entonces hasta cierto punto era una igualdad entre ciudadanos. Posteriormente, la inmigración en Estados Unidos se va de lleno al norte para desarrollarse en lo industrial, el sur es para lo agrícola y el oeste se va a expandir. Obviamente cuando se expande hacia el oeste hay mucho conflicto. ¿Por qué? Porque hay muchas familias indígenas en los territorios que aún se han conquistado y se redujo en una medida horrible. Se vieron se vieron empujados los que quedaban en las fronteras entre México y Estados Unidos y esto causaba un gran conflicto entre ambos territorios. Sin embargo, todo esto no le importaba a Estados Unidos con tal de cumplir el destino que ya tenía de pues apoderarse de todo ese territorio. Un periodista en 1845 adopta el término destino manifiesto, diciendo que esto es lo que Estados Unidos ya debía hacer y tenía por destino. Luego tenemos la República Centralista, que fue donde la convicción de que el federalismo era un riesgo de desmembramiento del territorio nacional era muy grande. Entonces acceden mejor al centralismo. Se vuelve una república centralista en el cual se promueve el orden de los derechos de propiedad y evitar mejor los conflictos que ya estaban en los momentos. Pero cuando hay este cambio de régimen político, Texas aprovecha esta excusa para independizarse de México. Y dentro de México también Yucatán, Baja California y Sonora están inconformes con esta nueva forma de gobierno. Y se dio lo que fue la República Centralista, pero duró solamente 11 años. ¿Por qué? Porque había una gran inestabilidad política, que se puede desglosar en estos 5 puntos. La transición al régimen centralista fue cuando se fue dando y que muchos territorios, como ya dije, estaban inconformes. La promulgación de las 7 leyes. Las 7 leyes, por ejemplo, una de ellas era que los que supieran leer y ganaran 100 pesos como mínimo podían votar. Sin embargo, los trabajadores domésticos no contaban para acá. El presidente podía cerrar el Congreso y suspender la Suprema Corte y prohibir a los militares tomar cargos. Se iba a crear un Congreso bicameral de senadores y diputados y se iba a dar un mecanismo de elección en el que el presidente, por medio de la Suprema Corte, el Senado y la Junta de Ministros, iban a denominar qué candidatos sí podían o no acceder a la presidencia. Eh, Se prohíbe volver al sistema legal anterior mínimo por 6 años, los mecanismos de elección para los miembros de la Suprema Corte, etc. Luego tenemos el punto de la primera dictadura de Santa Anna, y que fue hasta 1843, y la segunda constitución centralista de fines de 1843. Aquí es donde se escoge a Santa Anna, sin embargo, después es depuesto por, José Joaquín Herrera. Y por último se da el golpe militar en 1845 por el general Mariano Paredes y Arrillaga. Este es un personaje que posteriormente iremos viendo y que es muy importante porque marca muchas pautas de cómo va a ir el camino de México. Tenemos que a Santana lo tienen, que es el que está aquí abajo en la foto, lo tienen como un hombre que sabe tomar decisiones, que es un buen líder, a pesar de que tenía deficiencias en lo militar, era muy buen líder, que era capaz de crear e improvisar un ejército para ponerle frente a la amenaza extranjera. Posteriormente se da lo que es la restricción del voto a los varones, ya se les va quitando ese derecho de la propiedad y que podían acreditar el conocimiento de leyes. Entonces, se unen las personas que muchos autores les dan el término a los hombres de bien,
los que culparon a los liberales del desorden causado por la abolición de los privilegios del clero y el ejército, aparte de la desmonetización de los bienes de la iglesia. Después tenemos la independencia de Texas. Aquí fue donde Zacatecas se declara en rebelión en 1835. ¿Por qué? Porque decía que México era un país mal comunicado y peormente organizado y administrado. Entonces, por toda esta falta de estrategia, Santana decide ir a Texas con un equipo no nada adecuado, el material tampoco adecuado para contener esta rebelión. Sin embargo, la rebelión lo captura, lo hace prisionero y lo manda a Washington. En Washington es donde se da cuenta Santana que el presidente Jackson quiere California. Y lo amenazan a Santana de que o firma el tratado de la independencia, bueno, o firma la independencia de Texas o lo matan. Sin embargo, pues, para salvar su vida, Santana lo firma, pero públicamente siempre lo negó. Después tenemos a Manuel Eduardo de Gorostiza en 1836, que fue un diplomático hispanoamericano y tenía una experiencia diplomática en Europa, en la cual fue enviado a Washington para, pues, ver los agravios que había del territorio estadounidense con México, pero se decepciona y se da cuenta de que Estados Unidos no va a respetar los tratados que tiene con México. Entonces se regresa todo decepcionado, no sin antes comunicar al gobierno estadounidense que es un mal gobierno, que no cumple con lo que dice, etc. Y esto queda nada más como dato curioso, y cuando termina esto y que regresa Manuel de Gorostiza, se terminan las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Texas posteriormente sobrevive como república 10 años bajo la protección de Estados Unidos, y México, por la inestabilidad política, pues no puede retener a Texas, no puede hacer nada para no quitarlo de Estados Unidos. Y aunque Texas quería añadirse a Estados Unidos, no podía ser tan fácil este proceso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos apenas si se podía mantener en ese momento en un equilibrio político. Entonces añadir a Texas implicaría un alto riesgo. Pero también había otro problema. Texas consideraba que la frontera entre México y Estados Unidos era en el río Bravo, que es el que vemos aquí. Sin embargo, México sabía que su frontera era en el río Nueces, que es un poquito más adelante. Entonces sí es un territorio que pues era mínimo como la mitad de Texas. Tenemos las relaciones con Europa. ¿Esto por qué? Porque el cambio de gobierno centralista no cumplía con las expectativas que Gran Bretaña tenía para México, porque México no pudo seguir pagando una deuda que ya había dejado en 1832 y pensó que si se volvía un gobierno centralista se iba a pagar. Sin embargo, no se pudo. Los representantes de México aceptaron que había formas para poder pagar la Gran Bretaña. Sin embargo, como apenas estaba en el proceso de transición, pues no le dijo a Gran Bretaña que le pediría un poco de tiempo para organizarse bien. Pero aún así, los sucesores de este gobierno centralista nunca pudieron pagar a Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque México estaba muy endeudado. México generaba impuestos en las aduanas. Las aduanas, sin embargo, estaban hipotecadas a los prestamistas que desarrollan en el financiamiento de México. Entonces no había forma de tener dinero, de poder pagar. Aparte de que había unas revueltas federales en las que se vieron involucrados un poco los súbditos británicos en esto. Entonces, Gran Bretaña le reclama de nuevo a México que por qué está siendo atacados sus súbditos británicos en estas revueltas, porque están siendo afectados, y le reclama que debe pagar por ese daño causado. Pero México dice que el primer ministro de México dice que no iba a hacer nada por los súbditos británicos. ¿Por qué? Porque no iba a ser justo que si los británicos están sufriendo y los mexicanos también estábamos sufriendo, pues porque se le iba a dar mejor trato a Gran Bretaña y no a México o a los dos. Pero Gran Bretaña no le importa esto y recuerda que el tratado que firmaron entre países garantizaba protección y seguridad de los súbditos británicos. Entonces se enoja Gran Bretaña y como tal no tiene nada a su favor México, entonces no le queda de otra que aceptar. Tenemos la guerra de los pasteles ahora, que se dio porque Francia quería recobrar presencia en el Caribe, pero para esto tenía que medir fuerzas y dijo que México podía ser un gran lugar para poder medir sus fuerzas. Total, dijo, México está muy mal económicamente, políticamente, entonces ¿por qué no integrar mis fuerzas ahí? Con la excusa, entró a México diciendo que no se habían pagado las reclamaciones de dinero que tenía con Francia, entonces no, pues tenía que ver qué onda, pues por eso tenía que entrar. Y el primer ministro de Relaciones Exteriores de Francia
exigió a México pagar 600,000 pesos a los comerciantes franceses que estaban en Veracruz, Puebla y CDMX. Y pues como dije, México no tiene dinero, pues ¿cómo le iba a hacer? También Francia, para molestar más, incluyó sumas exageradas del daño causado al pastelero, pues ya sabemos que por eso se llama la guerra de los pasteles, como aquí les dejé el cómic, que el pastelero reclama a México que cuándo le va a pagar, y pues México solo dice, lo veremos. ¿Por qué? Porque no tenía forma de pagar, no había forma de... México no encontraba la forma de... Entonces Francia, para hacer pagar a México o presionar lo demás, crea un bloqueo comercial en el puerto de Veracruz en 1838. Sin embargo, esto no le resulta exitoso. ¿Por qué? Porque México, para ayudar al el comercio mexicano, habilita el comercio exterior en los puertos de Alvarado, Tuxpan, Cabo Rojo, Soto la Marina e Isla del Carmen en el Golfo de México. El bloqueo francés, sin éxito, genera mayor contrabando y pérdidas en México de ingresos arancelarios, entonces menos tenía dinero para pagar. El primer ministro de Relaciones Exteriores de México y Francia quisieron llegar a un acuerdo, sin embargo, pues no se pudo, porque la actitud que tenían los franceses era prepotente y hasta eso los franceses añadieron que se sentían extorsionados y que por eso pues iban a atacar y bombardean el puerto de Veracruz. Eh, Se crea expresiones de xenofobia en México. ¿Por qué? Porque decían que México era un mal país, que hacía daño a los que no eran de su país, etcétera. Entonces, también había ese conflicto a nivel internacional. Durante toda esta batalla que hubo del bombardeo que dio Francia al puerto de Veracruz, llega Santa Anna, después de haber estado usando por mucho tiempo, llega queriendo salvar pues Veracruz, el puerto de Veracruz, y como los demás mexicanos sabían que tenían cierto resentimiento porque Santana había dejado Texas, había firmado la independencia de Texas, pero cuando los franceses involuntariamente le hacen perder una pierna a Santana, Santana se vuelve un héroe de guerra y la gente olvida lo que había hecho y lo vuelven a poner en lo alto. Eh, Sin embargo, como dije, los intereses de las demás naciones que estaban viendo que México no estaba siendo, bueno, no estaba teniendo un buen comercio, empiezan como a tener como dejando de comerciar un poco. Entonces ahí es cuando Gran Bretaña se da cuenta de esto y decide mandar una flota naval para traer paz entre México y Francia, por medio de un acuerdo donde México se compromete a atender las reclamaciones y acepta a someter a arbitraje los daños causados durante la contienda. Gran Bretaña iba a ser quien dictaminara qué se iba a pagar México o qué no iba a pagar México, etcétera. Y Gran Bretaña dijo que no iba, o sea, le quitó algunos pagos adicionales que tenía México porque pues, decía que ambos países estaban teniendo pérdidas por la guerra. Llegamos al acuerdo franco-británico sobre Texas. Esto fue porque Gran Bretaña abogó a favor del reconocimiento de México a Texas, aparte de que le brindó un consejo a México, Gran Bretaña, diciendo que debía ya darle la independencia a Texas, reconocerla y poder salvar aunque sea a California. Londres en este momento pues no había actuado, pero también estaba a favor del reconocimiento de la independencia de Texas, porque me creía que México no iba a poder recuperar a Texas, entonces mejor Londres pensó futuro y dijo que iba a pensar en la forma de regularizar el mercado con Texas. Este, Después tenemos que el exministro que les había mencionado anteriormente, Manuel de Gorostiza, se opone a esto de todo esto y queda pendiente. ¿Por qué? Porque el tratado que tenía México, México dice, ok, Gran Bretaña, acepto tu consejo de que yo voy a reconocer la independencia de Texas, siempre y cuando Texas no se añada ningún territorio más, pague una indemnización y aparte pelee contra los bárbaros que hay. Entonces, el exministro de Relaciones Exteriores dice que no y se queda pendiente esto, pero aún así como, aunque no estaba oficialmente, ya se había entre los países. El conde británico ofrece en 1844 la garantía franco-británica del reconocimiento para que México ya por fin reconozca a Texas en el gobierno de Santa Anna. Después tenemos que el general José Joaquín de Herrera, que es el que tenemos a su derecha, se vuelve presidente y durante la transición de la presidencia, Texas declara que se va a anexar a Estados Unidos. Entonces, como les había mencionado anteriormente, no podía hacer eso Texas y lo hace, entonces se rompen relaciones con México y Estados Unidos, pero
pues México se da cuenta que no tiene un gran ejército, tampoco tiene recursos para poder hacerle frente a Estados Unidos, entonces prefiere hacer una negociación. Tenemos la conspiración monárquica, posteriormente, en la cual es la única solución que México le ve para poder salvarse de todo esto que está pasando y de que Estados Unidos no quiere invadirlo militarmente. Entonces se recurre a los de Gran Bretaña para decirles que quiere México uno de sus representantes de la realeza con trono aquí en México, y los británicos están de acuerdo, pero no se materializa nada, porque en ese momento había otras cosas pendientes que tenía Gran Bretaña, aparte se estaba dando el cambio de las personas que estaban en el Congreso, entonces en lo que se da todo esto, pues no se materializa nada. Su último intento del general Paredes, que fue quien estaba también de acuerdo en esto, que es el que está a su derecha, eh, decide poder, bueno, dar una opción de hipotecar a California a Inglaterra para que ésta pueda ver que pues, México realmente quiere que se vuelva la monarquía y así se pueda salvar México. Sin embargo, no sé, como dije, no se hace nada. Sigue sin hacerse nada y aunque Francia dice, no, sí, también te apoyo y Gran Bretaña dice, sí, pues no se materializa nada porque estaban en otras cuestiones. Entonces se crea ese vacío de poder que aprovechan los federalistas. Y el general Mariano Salas, que es el que tenemos a su izquierda, se pronuncia a favor de Paredes y se pronuncia a favor, perdón, del federalismo, y el general Paredes es exiliado. Por último, tenemos la guerra del presidente Polk, en el cual James K. Polk asume la presidencia en 1845. Una de sus propuestas de campaña era anexar a Texas y también ganar mayor territorio en Oregón y poder fijar fronteras. Sin embargo, aunque no estaba explícito, también quería añadir a Nuevo México y California a Estados Unidos. Sabía de los riesgos, pero decía que iba a ser más tardado pedirle a Gran Bretaña que le cediera Oregón a que México pudiera, bueno, que Estados Unidos pudiera quitarle Texas a México. Sin embargo, fue al revés. Gran Bretaña negocia con Estados Unidos porque Estados Unidos le pide Oregón y como dije, Gran Bretaña estaba ocupada en la guerra del opio, entonces decide darle sin problemas Oregón a Estados Unidos y se van extendiendo. Y el problema entre México y Texas, pues ya vemos cómo estaba resultando en ese momento, ya estaba muy mal. Y decide mandar al general Zachary Taylor al Río Bravo para que se ponga frente con un contingente ahí nada más, o sea, ahí establecerse nada más. Obviamente México pues todavía era su territorio, entonces dice como de, pues no, o sea, como te pido que te retires de mi territorio. Ellos se niegan a hacerlo y sin, fue un incidente que cometió México, fue de cierta forma eh, quitar a los estadounidenses del territorio mexicano. Sin embargo, no dices nada malo. Y Polk va al Congreso y pide la declaración de guerra porque los quitó y porque exagera diciendo que se estaba derramando sangre estadounidense en el territorio de Estados Unidos, etcétera. Y de inmediato el gobierno de Estados Unidos se pone en acción y ocupa Nuevo México y California y establecen gobiernos provisionales para proteger la incursión de indios, etcétera. Era puro pretexto, nada más para ir agarrando territorio poco a poco. Eh, Polk fue quien posibilita el regreso de Santana, pensando que esto facilitaría las cosas. Dice, si ya amenazamos una vez a Santana para que firmara la independencia de Texas, ¿por qué no vamos a hacer de nuevo con estos territorios? Entonces, pues Polk pensaba eso, pero Santana vuelve, pero con una mejor estrategia. Aparte de que el rey de Prusia apoyaba a Estados Unidos, diciendo que México había dejado de cubrir los territorios antes mencionados desde 1842. Entonces, esto era para obligar a México a que pagara, a que ya hiciera algo y pues México no podía hacer algo. Entonces, la única solución que después pudieron ver fue cuando Santana tiene una estrategia para pues salvar a México. Así es, bueno, después pues, de toda esta estrategia del presidente Polk también, pues bueno, gracias a él, Winfield Scott fue nombrado general en jefe de las fuerzas expedicionarias, pues con el fin de invadir México, entrando por Veracruz, ¿no? Ya como se había mencionado anteriormente, y bueno, así llegar a la capital de la República. Por otra parte, Taylor a un lado invadió Monterrey y se enfrentó ante Santa Ana, ¿no? En la angostura con graves pérdidas para México. Por su parte, el presidente Polk desde Washington controlaba la estrategia militar de la invasión y la política, ¿no? Contra sus opositores en el Congreso. Además, él temía que cualquiera de los generales tuviera el suficiente poder para encabezar una campaña presidencial en el futuro, ¿no?
En junio, bueno, se reunieron en Jalapa el general Scott y Nicholas Trist, comisionado pues para discutir la paz en aquel entonces. En agosto, las tropas americanas estaban fuera de la ciudad de México, estaban en los límites de la ciudad. Y bueno, hubo un primer intento de negociación, pero la verdad es que las atribuciones de los comisionados de Santa Anna eran muy limitadas. Bueno, México insistía que la frontera de los dos países estaba en el río Nueces, pero se rompieron las negociaciones y la capital fue ocupada, ¿no? El ejército americano tomó el Zócalo y terminó por izar la bandera el 15 de septiembre de 1847. Pues para ese entonces el territorio mexicano estaba fracturado, ¿no? También moralmente, no solamente territorialmente. Y pues no hubo una unión de fuerzas en contra del país invasor. Por su parte, como dato, los estadounidenses tenían oficiales entrenados y con la guerra pues enlistaron una enorme cantidad de soldados con tecnología y artillería nueva, y además los ingenieros militares acompañaban a Scott en todo momento, donde ejecutaban pues con eficacia, ¿no? Los ataques donde la defensa mexicana tenía la ventaja. Eh, También en Estados Unidos se pensaba la anexión de todo México, y bueno, con esto las expectativas de ganancia territorial pues crecieron. Para México el resultado fue la división interna, ¿no? Durante la invasión, con más de la mitad del territorio dividido. Además, cuando México parecía fragmentarse con la separación de Yucatán, por los moderados, ¿no? Asumieron la responsabilidad de aceptar la pérdida de Texas, de California y de Nuevo México, aún así teniendo el riesgo de la pérdida total del territorio nacional, ¿no? Bueno, como siguiente punto, tenemos la oposición de la guerra dentro de Estados Unidos. Y bueno, desde un inicio, ya sabemos que Lincoln y los Whig dejaron claro ante el Congreso la oposición de tomar territorio, ¿no? Mediante una guerra de conquista. Pero bueno, la determinación de Polk para remontar cualquier obstáculo, pues al final dio resultado, ¿no? Cuando comenzó la guerra, pues ya era difícil para los políticos restar apoyo al ejército nacional desplegado en territorio extranjero. Para esto, México no llevó a cabo ninguna ofensiva diplomática aliada a la posición dentro de Estados Unidos. De hecho, el representante diplomático en Washington, D.C., Juan Nepomuceno Almonte, abandonó el cargo. Y por supuesto, no promovió su causa en los diarios estadounidenses. El general Ulysses Grant, quien estuvo en la invasión de México, también declaró tiempo después que la guerra pues, fue un tanto injusta, ¿no? Estados Unidos no se comportó como una república, sino como las monarquías europeas, donde no se consideraba el derecho a la adquisición pues, de nuevos territorios, ¿no? El demócrata por el estado de Pensilvania, David Wilmot, introdujo una enmienda a la legislación para dar $2 millones al Ejecutivo con el fin de acelerar las negociaciones. La reforma impedía también la expansión de la esclavitud en cualquier territorio de México. La enmienda, por supuesto, no se aprobó y se anexó territorio por debajo de la línea señalada por el Compromiso de Missouri en 1821, ¿no? que limitaba la esclavitud. Pues bueno, esto despertó una polémica pues en Estados Unidos, ¿no? Sobre el verdadero propósito de la guerra. Y pues bueno, la posible anexión de Nuevo México y California como territorios no esclavistas en el sur, pues anunció el fin de un consenso que había mantenido la unión entre el norte industrial y el sur agrícola. Esto hizo que Estados Unidos pues, se convirtiera en una potencia continental, pero tiempo después, como sabemos, pues desembocaría en una guerra civil. Bueno, después, por su parte, tenemos el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde Santa Anna renuncia previamente y toma el poder Manuel de la Peña y Peña, llevando el gobierno a Querétaro para iniciar las negociaciones con Estados Unidos, ¿no? Nicholas Trist regresaba a Washington y Peña, bueno, en un intento desesperado de convencerlo, ¿no? De quedarse para llegar a un arreglo con base en las instrucciones originales de Polk. Pues también él temía que la prolongación de la guerra provoque un total de México, ¿no? Esto también era una posibilidad. Trist decide quedarse a negociar la adquisición de California y de Nuevo México y hace a un lado las condiciones pues que no se habían estipuladas como necesarias, las cuales eran pues el tránsito perpetuo por el istmo de Tehuantepec, junto con la cesión de Baja California. De regreso a Washington, Polk acepta el trato de negociación ante la fragilidad del equilibrio parlamentario, ¿no? que tenían en aquel entonces.
Aseguró también su legado al consolidar la extensión de Estados Unidos sobre la costa del Pacífico, desde San Diego hasta la nueva frontera con Canadá, ¿no? Pues bueno, la firma y ratificación del Tratado de Guadalupe Hidalgo fue en 1848 y con esto se estipularon varios puntos, ¿no? En primer lugar, pues se le permitió a México pues tener Baja California dentro de su territorio nacional, así como se reconocerían los derechos de los mexicanos que permanecieron en tierras estadounidenses. Como tercer punto, pues no se aceptó la línea de los Nueces, no, tampoco se dejó la estratégica bahía de San Diego, se rebajó la indemnización a 15 millones de pesos para México y Estados Unidos se comprometió a defender la frontera norte del ataque de los indios. Ese último punto quedó estipulado simplemente en tinta, pero al final no se cumplió, no se llevó a cabo, ¿no? Pues bueno, gracias a este tratado, pues se dio inicio a una tradición diplomática de la diplomacia mexicana, pues de protección de derechos de mexicanos establecidos en el país del norte. México salvó su existencia como país, mantuvo Baja California y Sonora, y por supuesto no se dio derechos de tránsito sobre el istmo de Tehuantepec, ¿no? Eh, la negociación del tratado tardó menos de un mes. Los comisionados para negociar la paz eran en aquel entonces Miguel Atristán, Bernardo Couto y Luis Cuevas. Lograron que Nicholas Trist le entregara un tratado terminado a Polk antes de que crecieran sus demandas por más territorio, ¿no? Bueno, este tratado, como bien algunos ya saben, se firmó en la Villa de Guadalupe el 2 de febrero de 1848, a petición de los diplomáticos mexicanos, ¿no? Para pedir el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe. Una vez aprobado el tratado por el Senado estadounidense, se presentó ante el Congreso mexicano, ubicado en Querétaro, con el fin de de que no creciera la pérdida, ¿no? O continuando con la guerra. Y además también con el propósito de ir recobrando lo que ya estaba en posición norteamericana, ¿no? Esto, por supuesto, dejó a México en una inconformidad, en una incertidumbre, si lo quieren llamar así, con respecto al futuro nacional, ¿no? Asumieron de que ya no serían una potencia en el mundo. Por otro lado, Estados Unidos se veía con mucho optimismo, ¿no? Para ser una potencia continental. Y claro, sumándose al descubrimiento de yacimientos de oro en California. Bueno, como siguiente tenemos el aislamiento internacional de México. Aquí, en 1842, Santa Anna había nombrado a Manuel Crescencio Rejón, que lo tenemos ahí a la derecha, ministro diplomático ante los países al sur del Usumacinta. Bueno, desde Caracas hizo la comparación sobre la imagen de la monarquía conservadora de Brasil con el estado lastimoso, ¿no? Pues de la política de las repúblicas sudamericanas. Esto, por su parte, lo expuso ante la Cancillería mexicana, sus sospechas sobre los deseos de los monarcas europeos por imponer pues, regímenes similares, ¿no? En todo el continente. En 1843 se suspendió la segunda legislación mexicana ante los gobiernos de América del Sur, pero pues sin antes no celebraron una asamblea general donde participaría Nueva Granada, Chile, Perú, Bolivia, Buenos Aires y Brasil. Bueno, cuando se celebró el Congreso Panamericano en Lima, Perú, en 1847, pues no hubo pronunciamientos de solidaridad de las repúblicas hispanoamericanas hacia México. Y además, pues, fue agregar que México no estuvo representado en Lima para abogar por causa, pues frente al expansionismo estadounidense, ¿no? Y por ende, pues, esta terminó siendo ignorada, ¿no? Como siguiente punto tenemos la Revolución Liberal de 1848 en Europa. Y bueno, en Europa tampoco hubo un interés en manifestar su solidaridad con México, ¿no? De hecho, Federico Engels pensaba a favor de la ocupación territorial de México por Estados Unidos, ¿no? Los socialistas europeos también pensaban que México debía quedar bajo la tutela de Estados Unidos. Y esto, pues bueno, vieron con alegría, también vieron con optimismo la conquista de México en 1847, pues esto aceleraría quizá el desarrollo del capitalismo en esa región atrasada. También se veía positivo la conveniencia de que Estados Unidos absorbiera California y que el resto de América tuviera el comando del Océano Pacífico, ¿no? La Revolución Liberal, como bien saben, se originó en Francia. El gobierno provisional, seguido pues a la abdicación al trono de Luis Felipe de Orleans, se negó a auxiliar los movimientos revolucionarios en el resto del continente. Y bueno, la Segunda República en Francia surgió de la Revolución de 1848
y pues se eligió como presidente a Luis Napoleón Bonaparte, ¿no? Y él transitó a Francia al Segundo Imperio. Y bueno, con esto él comenzaría una política exterior de prestigio, pues su sueño pues, era crear un imperio colonial ultramarino, ¿no? Por su parte, en la península italiana, los movimientos iniciados por las sociedades secretas, que eran llamados los carbonarios, tuvieron enfrentamientos con los gobiernos absolutistas también. Bueno, buscaban una unificación nacional bajo la fórmula de una joven Italia, pero con ayuda de Giuseppe Mazzini y el rey Fernando II de Nápoles, pues aceptó una constitución floreciendo el Risorgimento en estados vecinos, ¿no? Pues por otra parte, también en el resto del imperio de los Habsburgo, el movimiento nacionalista se intensificó, ¿no? Se intensificó la lucha contra la dominación. Y bueno, continuamos con la influencia en México de las ideas políticas en Europa. Y pues bueno, como bien sabemos, y ya se había mencionado, pues en México surgió pues un profundo sentimiento antiamericano, ¿no? Le podemos decir, pues tras el resultado de la invasión estadounidense y de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, ¿no? Estados Unidos dejó de ser un modelo para los liberales, traicionados, bueno, se sentían traicionados por la injusticia de la guerra. Y bueno, los conservadores señalaron al país vecino y su influencia como el peligro más grande para la supervivencia nacional. Y desde Gran Bretaña y desde Francia, José María Luis Mora se consagró como el pensador liberal con mayor influencia en México. Bueno, la lucha contra el poder de la Iglesia Católica y a favor de su separación del Estado, que había dado resultados en Francia y en otros países católicos. Bueno, como consecuencia también de la guerra con Estados Unidos en México, pues surgieron dos tendencias políticas, ¿no? Heredadas de la tradición europea, si quieren verlo así. Pues bueno, es el Partido Liberal y el Partido Conservador. Por supuesto, los liberales tenían como propósito eliminar los privilegios de la Iglesia y el ejército en la sociedad. Los gobiernos moderados de la posguerra también tenían como propósito reconstruir un aparato de gobierno para acabar con la inestabilidad interna, ¿no? Y también cumplir los compromisos financieros para evitar una intervención extranjera. Y bueno, los conservadores, por su parte, también tenían como propósito, bueno, veían como única solución frenar el expansionismo estadounidense, ¿no? La instauración de una monarquía con apoyo europeo. Bueno, después de esto llegan las incursiones de aventureros en territorio mexicano, como siguiente tema. Pues bueno, para 1850 la dificultad pues, de admitir a California como estado libre de esclavos, pues de primera instancia se supone que pareció poner fin a la ambición territorial sobre México, ¿no? Pero bueno, con toda esta separación, con toda esta fragmentación, ¿no? Territorial, moral, llegaron incursiones provenientes del norte y pues bueno, perturbaron la paz en Sonora y en Baja California. Una de las más importantes fue en 1852, cuando el francés Gaston Rosset de Bourbon, ahí abajo, aprovechó la limitación para los estadounidenses de adquirir tierras en la frontera. Y bueno, trató de establecer en Sonora un gobierno independiente con el apoyo de aventureros de Francia y de Estados Unidos también, ¿no? Además que estaban relacionados con una empresa minera de Arizona. Pues bueno, en 1853 fracasó y un año después fue ejecutado en Sonora. Por otro lado, también una de las más importantes fue William Walker. Intentó conquistar Sonora y Baja California para integrar una república, pues, que también se tenía pensado que después se anexaría a Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno, tras el fracaso de declarar a Baja California independiente, se autoproclamó presidente de Sonora en 1854, pero pues bueno, tampoco tuvo éxito y no tuvo más que marcharse, ¿no? Y bueno, tenemos también como siguiente punto la dictadura de Santana. Pues bueno, con la restauración federal, pues en plena guerra con Estados Unidos, ¿no? Pues se enfrentó a dificultades cuando se agotaron los recursos de la supuesta indemnización de los 15 millones de dólares. Y bueno, en 1853 el presidente Arista renunció al poder ante la imposibilidad de pacificar el país. Las fuerzas políticas conservadoras convinieron pues, en invitar a Santana para ejercer una dictadura encaminada a la instauración de una monarquía con el apoyo europeo. Para esto muere Lucas Alemán, que era el fundador del Partido Conservador, y bueno, dejaron a la República en manos de un general pues más viejo y más irresponsable, que era Santana. Y bueno, dentro de su tiranía, ¿no? Dentro de la dictadura, pues en primer lugar convirtió
bueno, como serie de puntos, en primer lugar, convirtió pues la presidencia en vitalicia, ¿no? Autoproclamándose dictador. En segundo lugar, suspendió las legislaturas estatales. También los gobernadores dependerían directamente del jefe del Ejecutivo. Y bueno, ante otra imposible guerra, porque ya no se podía, ya no había recursos y necesitado de los mismos, accede a negociar la venta de territorio a Estados Unidos a través del diplomático en el país, que era James Gadsden, ¿no? Eh, También llevó al exilio a toda una generación de ilustres políticos liberales, como ejemplo Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y bueno, Juan Bautista Ceballos, creo que también. Bueno, todos estos sucesos, pues bueno, tras esto, un grupo de ellos se dirigió a Brownsville, donde se constituyó una junta revolucionaria, se editó un periódico y Juárez, bueno, permaneció en Nueva Orleans, pero pues todavía tenía una cercanía de comunicación, ¿no? Todavía tenía cierto contacto con la junta de Brownsville y bueno, a cuyos integrantes pues alentó para llevar a cabo una rebelión montana, ¿no? Y pues bueno, como último punto, ya para finalizar la presentación, tenemos ya la llegada del Tratado de la Mesilla, ¿no? La Mesilla está ubicada al norte de Sonora, como podemos ver en la imagen. Eh, la zona de color naranja, esa era la Mesilla. Y bueno, para 1853, pues ya a escasos 5 años de la invasión de Estados Unidos, ¿no? Bueno, se presentó oficialmente la solicitud de compra del territorio de la Mesilla. Bueno, esto gracias a que los recursos financieros de la indemnización pues de la guerra se habían gastado, ¿no? En una parte para pagar a otros acreedores extranjeros, en especial a los de Gran Bretaña, y bueno, otra parte fue para apoyar al gobierno de Yucatán, ¿no? El cual se enfrentaba a la guerra de las castas, ¿no? Y bueno, Santa Anna decide negociar antes de enfrentar una nueva guerra. Es difícil de ganar, la verdad. Pero pues dentro de Estados Unidos también había una cierta presión por adquirir el territorio, que era imprescindible, ¿no? Pues les permitiría tener un ferrocarril de costa a costa pues para una rápida movilización, ¿no? Estratégicamente, de población por lo de la fiebre del oro en California. Bueno, la indemnización por la venta de la mesilla fue de $10 millones. Estos recursos sirvieron de manera estratégica también para mantener en el poder a Santa Anna, ¿no? Convertido ahora en Su Alteza Serenísima. Y bueno, con esto Estados Unidos ocupó rápidamente el territorio, pero no fue hasta un año después que se trazaría la frontera por parte de la Comisión Conjunta y bueno, ya así quedar definida la frontera del norte, ¿no? Y bueno, tras el Tratado de la Mesilla, quedó conformado el territorio mexicano en su versión actual, como lo conocemos, y bueno, también trajo un par de problemas diplomáticos bilaterales, ¿no? Como por ejemplo la incursión de tribus indias procedentes de Estados Unidos a lo largo de toda la frontera, el despojo de tierras a los mexicanos en los territorios de California, de Nuevo México y de Texas, además de que pues todavía eran insistentes, ¿no? Las solicitudes estadounidenses por el paso del istmo de Tehuantepec, ¿no? Y bueno, a la lista se sumó también a las tradicionales pues, reclamaciones diplomáticas, ¿no? Por los daños a la propiedad de ciudadanos de Estados Unidos en las revueltas internas de México, ¿no? Y bueno, con esto, para finalizar, pues podemos decir que acrecentó la dificultad de las relaciones entre los vecinos, pues con una frontera aún más poblada. Cabe decir que también se agregó la desconfianza y un resentimiento, pues que quedó pues en los diplomáticos mexicanos, ¿no? Y supongo que también en todo el país. Pues ante la experiencia que tuvieron, pues de la negociación durante la invasión del territorio nacional. Pero bueno, compañeros, hemos finalizado. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias y esperemos que todo se haya entendido.